pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Martes 3 de enero del 2023 y les doy la bienvenida a este nuevo noticiero de la mañana de Chacra Televisión. 21 grados es la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a conocer los títulos más relevantes del momento. Proyecciones sobre el impacto climático en la campaña agrícola. La Bolsa de Comercio de Rosario planteó que la producción de granos y oleaginosas será la más baja de los últimos 5 años. Las exportaciones caerán más de un 20% y serían 4.000 millones de dólares los que dejarían de ingresar al país. Próximas medidas del gobierno para el campo. En los próximos días se avanzará con acciones a favor de los sectores más afectados por el dólar soja. Además, se trabaja en acciones para las economías regionales. El contexto es la incertidumbre sobre la prolongación o no de la sequía. APRESID planteó desafíos con el cambio climático como enfoque. Marcelo Torres, el vicepresidente de APRESID, aseguró que crece la necesidad de que la cadena y el consumidor se integren para generar mercados diferenciados y productos con baja huella de carbono. Bueno, ¿cómo cerraron las monedas? ¿Cómo está hoy en día en esta primera semana del 2023 el mercado internacional? Ahí tenés en pantalla el dólar oficial, por ejemplo, para la compra cerró en 176 pesos con 36 centavos y para la venta cerró en 185 pesos con 36 centavos. Con respecto al dólar informal, también hablamos de dos valores, de 342 para la compra y de 346 pesos para la venta. 177 pesos con 95 es el valor para la compra del dólar mayorista y el 178 pesos con 15 centavos es el valor para la venta del dólar mayorista. Y si hablamos del euro, también dos valores para la compra, 185 con 0,8 centavos y para la venta 194 con 48 centavos. Ahí ya tenés en pantalla la temperatura que vamos a estar transitando durante todo el día de hoy. Esta mañana estamos ahora en 21 grados, llegará a 24 grados esta mañana, parcialmente nublado el cielo. Por la tarde 32 grados será la temperatura máxima del día de hoy, con el cielo también parcialmente nublado. Y si hablamos de la noche, hablamos de 26 grados centígrados con el cielo algo nublado. ¿Qué es lo que va a estar pasando mañana con la temperatura y los próximos días? Mirá, 16 grados de mínima para la mañana de mañana y 29 grados centígrados será la temperatura máxima con el cielo despejado. El jueves 17 grados de mínima y 31 grados de máxima con el cielo también despejado. Y el jueves estaremos hablando de una temperatura mínima de 20 grados y una temperatura máxima de 28 grados con el cielo algo nublado. ¿Qué podemos proyectar con respecto a la campaña agrícola actual en función del clima? Recordemos que estamos atravesando una situación muy compleja en cuanto a la sequía y es este nuevo año, este nuevo 2023, que trae aires de esperanza en cuanto a la lluvia. Por lo tanto, vamos a conocer ahora cuáles son estas proyecciones que se esperan con respecto a la campaña agrícola actual si tomamos en cuenta el factor climático. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario previendo un fuerte efecto negativo de las heladas tardías y la sequía en los cultivos de invierno y con retrasos en la siembra de los cultivos de verano,
planteó que en medio de la gran incertidumbre que existe entre los productores, a la fecha se proyecta una siembra total de 39,3 millones de hectáreas, que representa un 2% de caída en relación a la campaña anterior. Y además, con rendimientos más ajustados ante la ausencia de precipitaciones, provocaría una producción total de la actual campaña agrícola de 117,7 millones de toneladas, que representa la más baja del ciclo 2017, desde el ciclo 2017-2018, que también estuvo afectado por la sequía. Al respecto de la campaña, por ejemplo, de oleaginosas, que incluye el algodón, el cártamo, la colza, el girasol, el lino, el maní y también en la soja, registra una suba del 6% en la siembra, aunque también por las limitaciones a la productividad y la cosecha total, aumentaría solamente un 2% y llegaría a 49,3 millones de toneladas. Si hablamos de los cereales, hablamos del alpiste, del arroz, de la avena, de la cebada, centeno, maíz, mijo, el sorgo y también el trigo. Para la campaña 2022-2023 se prevé una siembra de un 9% menor al ciclo anterior y una merma del 20% en cuanto a la producción total, que llegaría a los 68,4 millones de toneladas. Esto es lo que se espera para las campañas actuales, para las campañas 2022-2023, si tomamos como referencia el impacto climático. En Brasil asumió finalmente Lula y lleva 4 días de mandato en el gobierno, en esa silla presidencial. Y fue el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, quien viajó a Brasilia para mantener una reunión y retomar los lazos bilaterales entre ambos países. Vamos a escuchar una parte de lo que decía Alberto Fernández tras esta reunión que tuvo con Lula da Silva, que nos anticipó que este actual presidente de Brasil estará en la Argentina el 23 de enero para retomar todos esos acuerdos de los cuales hablaron en esta reunión. Mira. Dado a Lula la reivindicación que merecía. É com grande alegria que eu acho Y feliz que o brasileiro deu a de poder reivindicação estar aquí ao Lula que ele presente y de merecia. poder vivirlo. En lo institucional también ha sido una gran reunión porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo Nós decidimos entre Argentina relançar o y vínculo Brasil entre o Brasil e a con Argentina, toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. com toda a força que sempre Que en tem. los últimos 4 años se hizo más difícil, Nos últimos 4 anos foi pero mais que ahora difícil. los dos estamos convencidos Acho que agora os de la dois importancia estamos del vínculo entre decididos Argentina a respeito da y Brasil y la importância que existe necesidad de darle a ese vínculo em relançar la esse vínculo trascendencia que e que objetivamente tiene. dar a ele a transcendência que ele merece. Nosotros estamos esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23. No dia 23, o presidente Lula vai à Argentina em visita Allí lo oficial. recibiré ya como presidente Vou recebê-lo já como presidente lá. y esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy, E queremos ya poder tomando avançar, decisiones porque vamos- y poniendo en conversamos marcha hoje con decisiones concretas, con com decisões acciones concretas, ações concretas. el vínculo que Argentina y Brasil deben tener. E o vínculo que o Argentina y Brasil Brasil tem que son ter. países Brasil e Argentina são indisolublemente países unidos indissolublemente y ningún unidos. momento político puede eso E perturbar. em nenhum momento político pode Los dos perturbar esse estamos de relacionamento. acuerdo en tratar de Os institucionalizar dois ese estamos de vínculo acordo em del mejor modo. institucionalizar esse acordo. Hablamos también de la región, los dos Hablamos sobre estamos la región. convencidos de que el mundo Nós estamos convencidos de que o ha mundo cambiado, mudou, que las regiones tienen un nuevo rol para que as cumplir regiões têm dentro de novo la papel a globalización. desempenhar. Le transmití al presidente Yo transmití. que ayer escuché con atención su discurso Ao y presidente que eu prestei que muita atenção lo no sentí como un dele, discurso João. muy realista Foi discurso muito y realista muy comprensivo de lo que es realmente la e que realidad compreende mundial hoy. perfeitamente a realidade atual. Obviamente que comparto É claro que estou el de acordo deseo
de volver a unir a América Latina en un espacio común. Os nossos países Eh, no espaço comum. Los dos advertimos que la CELAC ha venido Los de dos algún modo a recibimos suplir eso, pero que no ha que a logrado CELAC pode suprir la isso de alguma institucionalidad maneira, que merece la CELAC. mas Así para que ela, seguramente el 23 hablaremos de todo esto con el presidente Lula, el 24 nos reuniremos con la CELAC en Buenos Aires y personalmente creo pessoalmente, que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso e a que la vai América dar Latina impulso à muy América importante. Latina, Su muito presencia en importante. Brasil A presença es la dele, vuelta de Brasil a todos dele los no foros Brasil, é a internacionales. volta do Brasil a todos os fóruns Estos años de internacionais. presidente me ha tocado presidir el Mercosur, Eu me ha tocado presidi o presidir la Mercosul, CELAC, me ha e tocado eu presidi a presidir, CELAC, ya representar al, nestes últimos al continente en el presidei a G7, Argentina en el no Mercosur, G7, en el Sur, G20. o G20, Y la verdad la ausencia Y de realmente Brasil la de los foros ausencia de internacionales Brasil fue muy evidente nos fóruns y es algo internacionais foi que no muito nos podemos evidente. permitir, porque Brasil es un país demasiado Brasil importante é um en la país región como para que esté importante demais ausente. como para não Así ser que presente. solo quiero transmitirles mi alegría por volverlo a ver a Lula Isso presidente, é prazer que o Lula transmitirles seja presidente, mi vê-lo presidente. satisfacción con la reunión que hemos Tenho uma tenido, satisfação solamente confirma tive isso. que los Isso dos só estamos confirma en la que misma nós dois senda y buscando el estamos mismo destino no para mesmo nuestros países y caminho, para la América del procurando Sur. o maior relacionamento entre os Y nossos que lo países espero a e Lula o con los Mercosul, brazos espero Lula abiertos, com os braços será abertos. recibido allí no solamente por mí, sino por el pueblo Não só argentino, por mim, con el cariño que pelo todos povo tenemos argentino, por Lula. com o carinho de todos Gracias a nós, todos y a todas por el Muito tiempo que obrigado nos a han todos dado. vocês. Muchas gracias. El 23 se van a enterar. Dia El 23 23 vocês vão saber. Muito obrigado. Vamos a conocer en profundidad lo que está pasando en la región de Balcarce con respecto al INTE y para eso lo vamos a escuchar a él, a Eduardo Mondino. Mirá. Estas recomendaciones están relacionadas con las plagas de artrópodos y nemátodos y al respecto, estos daños podrían esperarse ser superiores a los de épocas normales de precipitaciones, principalmente porque las plantas van a estar bajo un estrés hídrico muy importante y eso produce una mayor susceptibilidad de las mismas a estas plagas. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el trigo y los pulgones. Estos organismos se ven favorecidos generalmente en sequía, sus poblaciones se multiplican mayormente en la época crítica del cultivo, que es en antesis, y pueden ocasionar daños muy importantes. Lo mismo ocurre con arañuela roja en soja. Esta plaga, también favorecida por la falta de precipitaciones, produce daños importantes en la soja, ocasionando producciones de telas muy importantes. Es por eso que es de mucha importancia tratar de identificar la presencia de la plaga aún antes de sembrar el cultivo. Se puede hacer su búsqueda en las malezas que han quedado en el cultivo anterior, ya que una vez que estas plagas forman la tela natural que producen, es muy difícil su control con fitosanitarios y además esa tela tiene la capacidad de acumular una gran cantidad de polvo, lo cual interviene en la luminosidad y va a intervenir en la fotosíntesis de los cultivos. Por eso es muy importante monitorear intensamente los cultivos en estas épocas de crisis hídricas. En relación a los nemátodos fitopatógenos, si bien algunos de estos organismos se ven desfavorecidos por la sequía, la mayoría de ellos tienen mecanismos de resistencia para atravesar estas etapas de crisis. Por lo cual, cuando las lluvias retornan, estos organismos tienen la capacidad de entrar en movimiento y encontrarse con plantas que han sufrido un estrés muy grande y de esa manera ocasionan daños que son mayores a los que ocurre en épocas de precipitaciones normales. Por otro lado, en la ganadería y las pasturas y las tucuras, y esto es una recomendación más bien para el oeste de la provincia de Buenos Aires,
puede existir ahí un conflicto muy importante por el alimento, ya que las tucuras y la ganadería van a tratar de alimentarse sobre un cultivo de pastura que va a estar muy reducido por la falta de agua. Y vamos a seguir en la región de Balcarce, recorriendo un poco estas regiones y los impactos que tiene la sequía y qué soluciones tenemos para ir paliándola de cierta manera. Vamos a conocer cuáles son las cortinas forestales que ayudan justamente a paliar la agricultura y la ganadería en un contexto de extrema sequía. Mirá. En un año de sequía, las cortinas forestales, rompevientos, se transforman en un aliado de nuestros cultivos, nuestras pasturas y el ganado. Esto es debido a que la disminución del viento por parte de la cortina tiene múltiples efectos positivos que nos permiten moderar los efectos negativos de una sequía. La presencia de una protección forestal nos permite aprovechar mejor las precipitaciones, reduciendo la erosión hídrica y aumentando la infiltración. Por consiguiente, tenemos más agua disponible para las plantas en nuestro suelo. Asimismo, las plantas protegidas poseen un potencial hídrico mayor, lo que significa una menor preponderancia a sufrir un estrés por falta de humedad en el suelo. También la presencia de una cortina rompevientos aumenta la eficiencia de uso de agua, por lo cual es recomendable, en caso de contarse con riego, la presencia de estas cortinas, porque estaríamos aprovechando mejor ese agua de riego. Respecto a la producción ganadera, la cortina tiene un efecto refrigerante, ya que el viento, una vez que atraviesa esa cortina, reduce la temperatura. Nuestras pasturas crecen más y tienen mejor desarrollo y mayor área foliar, por lo cual tenemos una mayor oferta forrajera y de mejor calidad, lo que permite aprovechar mejor nuestra superficie aumentando la carga ganadera. El viento no solo tiene efectos de vuelco sobre nuestros cultivos, sino que también produce rozamientos, heridas, quebraduras, roturas y en general una disminución de la cutícula y de las células epidérmicas, y lo que favorece la pérdida de agua. Además, existen beneficios fiscales mediante leyes nacionales y provinciales a la cual un productor puede acogerse. Otra manera de aprovechar la cortina es mediante la venta de los insumos maderables, desde leña hasta rollos para aserradero o pasta. Además, deberíamos mencionar los servicios ecosistémicos que nos brindan las cortinas leñosas, ya que podemos a futuro tender a la neutralidad de carbono, por lo menos parcial. Es importante que nuestra cortina no tenga una porosidad óptica mayor al 45%. La porosidad óptica es la relación entre luz y follaje que vemos a simple vista en una cortina, ya que una cortina demasiado cerrada nos dejaría, entre comillas, sin aire al cultivo, produciendo un aumento de la temperatura. De la mano de Ariel Orozco, vamos a conocer cómo se lleva a cabo la producción animal en la cuenca del río Atuel y en la cuenca del río Diamante. En el marco de la plataforma de innovación territorial que se llevan adelante en el INTA Rama Caída, se encuentra el proyecto Producción Animal en la cuenca productiva del río Atuel y Diamante. Este proyecto surge ante la necesidad de atender problemas de oportunidades del oasis sur de Mendoza en cuanto a la actividad de producción animal. Por tal motivo se llevan adelante actividades relacionadas a 3 especies fundamentalmente, son bovinos, porcinos y aves. En el tema aves se trabajó en sistemas de producción de huevos, en lo que serían gallinas libres de jaula, en gallineros, portátiles,
en donde se evaluaron las curvas de producción, los costos, la posibilidad de llevar adelante esos sistemas productivos y además el producto que sería el huevo se llevó o se analizó, digamos, en cuanto a lo que serían todos los perfiles de ácidos grasos relacionados a la nutrición humana. Por otro lado, también se incorporaron actividades vinculadas a lo que es la producción de pollo parrillero en sistemas similares. En cuanto a porcinos, se atendió el problema, digamos, de la brecha genética que existe en las pigaras del sur de Mendoza. En conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa se llevó adelante un proceso de capacitación y un programa de inseminación. Acá cabe destacar que no solamente fueron los departamentos del sur de Mendoza, sino también se incorporó productores del departamento de Santa Rosa. Y en el área de bovinos se llevó adelante trabajos vinculados a la incorporación en las dietas de esos bovinos en engorde de coproductos de la industria local. Además, se midieron o se evaluaron, digamos, categorías productivas poco comunes en el sur de Mendoza, en donde se midió aumento de peso vivo, eficiencia de conversión, rendimiento del gancho y algunas características de tipo organolépticas de lo que ve el consumidor en la góndola. Y el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. La idea es hacer los anuncios durante esta primera semana del año. En el diseño de las medidas fue clave el encuentro que había mantenido en Rosario el lunes pasado Bailo con los distintos ministros de Agricultura y Producción de las provincias del centro del país, y también recuerden que habían participado los integrantes, los dirigentes de la mesa de enlace. Hubo intercambio de información sobre diferentes temas, en especial sobre el impacto de la sequía y también el impacto que tiene el dólar soja, y fueron los representantes de los productores que pidieron medidas urgentes para afrontar esta difícil situación. Vamos a estar conociendo entonces en estos días cuáles son estas medidas que el gobierno pretende lanzar para agilizarle o hacerle más sencillo el camino de la producción a todos los actores del sector productivo de nuestro país. Y estaremos aquí desde Chacra Televisión firmes para comunicarte a vos que estás del otro lado. Ahora vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más. Seguinos en Instagram, Revista Chacra. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre.
Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. En el campo, el cielo se ve mejor. Y en nuestros medios se ve mejor el campo. A todos los que construyen día a día nuestro agro, les deseamos una feliz Navidad y un gran 2023. Que nos encuentre juntos, bajo un mismo cielo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Cien años seguros de lo que hacemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguidos en Instagram, Revista Chacra. Como veías recién en pantalla, vamos a hablar de los desafíos que se plantea para el 2023 APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Marcelo Torres, que es el vicepresidente de la institución, explicó que producir alimentos, fibras y bioenergías con menor huella de carbono a través de modelos de agricultura, de conservación, es el camino a seguir. El comercio mundial de alimentos tiene su lupa puesta en la producción agropecuaria en distintas regiones productivas. Por supuesto que la guerra en Ucrania puso en alerta a toda esta logística y se esfuerzan los sistemas de abastecimiento de granos, de carne, de alimentos para atenuar cuestiones como el cambio climático. El tema fue largamente analizado en la última Conferencia Mundial de Naciones Unidas por el Cambio Climático, conocida como la COP27, que se realizó en el mes de noviembre del año pasado en Egipto, y los temas allí fueron vinculados a la agricultura, evaluando en detalle y con consultas a organizaciones como justamente la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, es decir, APRESID. No solo se debatieron temas como el financiamiento, sino que también se profundizaron los esfuerzos de mitigación en el sector agrícola. Es sin dudas que la necesidad de aumentar la producción de alimentos es tan vital y urgente, pero tiene la misma importancia o necesidad que reducir las emisiones y evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados Celsius. Allí sale a la luz uno de los pilares promovidos por organizaciones como APRESID, que promueve modelos de agricultura de conservación de los suelos y la adopción de técnicas que generen, por un lado, captura de carbono y permitan también el acceso a bonos climáticos que recompensen una producción sostenible. Uno de los desafíos que tiene la Argentina en cuanto al cambio climático o a la mitigación de los efectos del cambio climático es justamente la medición de cuál es la huella de carbono al producir. Y es hacia ese lugar que estamos avanzando. Ya hay muchos productores en la Argentina
que lo están empezando a implementar, pero lo que se busca es que esto sea una obligación, que exista el derecho, que sea legal, que uno para poder producir tenga también que informar cuál es su huella de carbono, justamente cuál es el impacto de esa producción en el medio ambiente, para así, por supuesto, saber cómo solucionarla. Ahora vamos a conocer cuáles son las novedades en este 2023 en el marco de la ciencia y la tecnología. Nuevo año aquí en la pantalla de Chacra Televisión y seguramente en estas fiestas muchos de ustedes hayan brindado, quizá con sidra, con champagne, ¿por qué no? O con vino. De eso vamos a arrancar hablando este 2023 de vino, porque ya no es un producto exclusivo de la zona de Cuyo. Cada vez en más regiones de nuestro hermoso país, la República Argentina, se está fabricando vino y vamos a ver entonces cuáles son las zonas de mayor auge. Los vinos más tradicionales de Argentina, los de Mendoza, salen del clima seco y cálido de la región de los Andes. Pero a 6 kilómetros de la orilla del Atlántico, en los campos del Chapatmalal, el mayor grupo bodeguero de Argentina elabora variedades de vino blanco tradicionales de Europa, como Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc o Albariño. Se requiere cubrir el mercado interno y también exportar el 50% de la producción a Reino Unido, Canadá y países nórdicos. Venir a la provincia de Buenos Aires, decir voy a hacer vinos que no necesiten riego, que estén cerca del mar, que en Mendoza no los puedo encontrar. Argentina el vino tinto y el asado. Y estamos diciendo, che, acá se puede hacer vino blanco de una gastronomía local. Está muy sectorizada en lo que son mariscos y peces que van a acompañar estos vinos blancos. Entre las décadas de los 30 y los 90 del siglo pasado, rigió en Argentina una norma que restringía la actividad vitivinícola a unas 5 provincias, pero ahora se ha extendido a 19 de las 23, incluida la de Buenos Aires. Así es que miles de turistas argentinos que en el verano austral llegan a las playas de Mar de Plata pasan un día por la bodega Costa y Pampa de Chapatmalal. Se encuentra con una opción más que sale de lo tradicional, que justamente es la playa, el teatro. Nosotros tenemos mucha oferta en la temporada que tiene que ver con eso, y suma mucho el hecho de que la actividad es al aire libre, pero sale de lo tradicional. Así que el turismo se sumó increíble, se sorprende mucho de encontrar una bodega en Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires, de igual tamaño que Italia, ya hay 9 bodegas produciendo y recibiendo visitantes. A una hora de la capital, en el municipio de Campana, la bodega Gamboa del empresario local Eduardo Tuite comenzó a elaborar el año pasado Pinot Noir, Cabernet Franc y Malbec, el más famoso varietal del vino argentino. No había un proyecto turístico vitivinícola tan cerca de Capital Federal como punto, ¿no? Como punto de referencia, y eso fue lo que buscó, lo que soñó, lo pensó, y en Buenos Aires hace muchos años había viñedos, por eso también Gamboa es un lugar integral con un restaurante. La bodega recibe la visita de la subsecretaria de Turismo bonaerense Soledad Martínez, que busca fomentar un circuito enogastronómico del que su provincia carecía hasta hace poco tiempo. La costa atlántica son los destinos consagrados de la provincia de Buenos Aires, es la estrella, es el primer destino a nivel nacional de turismo interno, así que la idea desde la provincia es trabajar junto a los municipios para diversificar la oferta turística y no quedarnos solo con la estacionalidad que tiene el verano y las costas atlánticas, sino poder distribuir un turismo en toda la provincia y todo el año. Llega fin de año y es hora de brindar entonces con los vinos bonaerenses. Y ahora nos vamos hasta Colombia para ver a la primera ocelote albina encontrada, que a priori podría pensarse una raza linda, simpática, pero los científicos aseguran que podría tratarse de un problema, ya que esta especie podría ser resultado de la deforestación. Esta cachorra de ocelote albina fue encontrada hace un año en la zona rural de Amalfi, en Colombia. Tras el aviso de los pobladores, fue acogida en el Parque de Conservación de Medellín. Esta especie no tiene posibilidades de sobrevivir en su medio natural. Su condición de albinismo
le implica pues que por la coloración que tiene se le dificulta la caza, también puede ser fácilmente depredado, pero además de eso tiene otras condiciones médicas como además la ceguera que le imposibilita realmente sobrevivir en su medio natural. Inicialmente, los biólogos la presentaron como un hallazgo extremadamente inusual sin identificar su especie. Pero luego de meses de valoraciones genéticas, confirmaron que se trata de la única en el mundo. Su condición es producto de una realidad preocupante, la deforestación de su hábitat natural que ha obligado a las manadas de ocelotes a aislarse, llevando a la endogamia. El albinismo es digamos que una mutación genética que no se expresa normalmente, sino cuando hay un grado de emparentamiento alto y hace que esta condición genética no dominante pues finalmente logre expresarse. Por eso lo interpretamos como una afectación que se está dando en el ecosistema mismo. La cachorra pasa sus días cazando presas ficticias y trepando pequeños troncos en el centro de conservación. El hábitat ha sido construido especialmente para su condición porque también presenta fotofobia, por lo tanto no le puede dar la luz directa del sol. Los ocelotes habitan desde el suroeste de Estados Unidos hasta Argentina, con una población de unos 40.000 individuos, según cálculos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por tercer año consecutivo, Colombia perdió unos 1.700 kilómetros cuadrados de bosque en 2021 a causa de la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierra, incendios forestales y los narcocultivos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside Juan José Bailo, es el actual secretario, también celebró su fin de año y vamos a conocer entonces las palabras de Juan José Bailo. La verdad es una alegría poder estar acá y compartir estos momentos con ustedes, este espacio. Es imposible para un secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca llevar adelante una gestión eficiente. Ahora, eso es imposible llevarlo adelante si eso no se hace con el compromiso y con el trabajo y con el acompañamiento y con la construcción de confianza de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría. Nosotros necesitamos del acompañamiento de ustedes, necesitamos del compromiso de ustedes, necesitamos del trabajo de ustedes. Me he sentido trabajando con acompañamiento, con comodidad, me han hecho sentir realmente que hay un equipo de trabajo comprometido. Espero que tengan un buen año, que nos encuentren trabajando a todos con fuerte compromiso, con mucha responsabilidad, como ustedes tienen, que tengan una feliz Navidad y que tengan un buen año y muchas felicidades para ustedes y para su familia. Muchas gracias. Al son de una chacarera, con el viento suena triste, es como un lamento del cultural. Ay, ay, ay. El INTA se está organizando de manera local en las distintas regiones de nuestro país, en los distintos sectores productivos de nuestro país, para una transición agroecológica. Conocimos un poquito más en el siguiente informe. Un grupo que actualmente se llama Conciencia Agroecológica, justamente para empezar a reunir productores y personas interesadas en este tema de hacer una transición de los campos hacia la agroecología. Este año se creó un grupo de cambio rural, específicamente acá en la zona, compartiendo un poco con los toldos. Estamos teniendo como un asesoramiento más concreto y un plan de trabajo más certero. Que hay productores, hay productores ganaderos, hay 2 tambos caprinos, está la familia Calderón con el proyecto más que nada ovino y el molinito de trigo, hay proyectos de frutales. Entonces, de toda esta diversidad, en concreto, a mí me han aportado mucho. En principio este tema, este año fue en concreto
el tema de decidirnos por hacer los rollos y la siembra de la avena, vicia y centeno. Estaban formando una cooperativa, un poco que se desprendió del grupo Conciencia Agroecológica de Lincoln. Una cooperativa con la idea de hacer una molienda de harina integral, de trigo agroecológico. Y bueno, me sumé enseguida al proyecto porque obviamente me interesó, porque yo suelo hacer, digamos, las cantidades, las hectáreas que hacemos de trigo, a veces son 3, a veces son 5, y esa poca cantidad nos permite, digamos, de alguna manera hacer un trigo que después se clasifica, se embolsa y se puede, digamos, llevar a un proyecto como este, que es un molinito chico, que es para una molienda de 300 kilos por hora. Obviamente allá por 2016, cuando arrancamos, yo pensé que por ahí, cambiando nada más de manera productiva y dejando de usar agroquímicos, simplemente con eso ya íbamos a estar encaminados en una producción agroecológica. Y bueno, todo fue llevando de alguna manera a que, bueno, que fue conveniente que estemos instalados en el campo, por lo que implica mucho el tema del cuidado de los animales, ¿no? Y aparte eso va generando una convivencia muy distinta con la comunidad. En el predio de La Rural en Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, quedó inaugurado el mayor parque solar de toda la ciudad. Mira. La realidad es que fue un desafío bastante importante cuando La Rural nos planteó esta necesidad que querían cubrir, sube el consumo de su energía a través de fuentes renovables, y buscando la mejor alternativa para poder hacerlo. La realidad es que encontramos un trabajo en conjunto y pudimos desarrollar este parque de 619 kilowatts, o sea, algo así de más de 1.136 paneles, que cubren una superficie de 2.700 metros cuadrados, ¿no? O sea, números importantes, imponentes, que obviamente lo convierten en el parque más grande de la ciudad de Buenos Aires, que a su vez no solo permite a La Rural brindar mayor sustentabilidad al momento de las exposiciones y congresos que se realizan en el predio, sino también ayudar a la ciudad de Buenos Aires a reducir su impacto en cuanto a gas de efecto invernadero, a través de lo que es obviamente el consumo de energía eléctrica, considerando que el 75% de las emisiones a nivel global de gas de efecto invernadero vienen del consumo de energía eléctrica. Por eso, del consumo de energía en su totalidad, por lo cual ese rol es muy importante y que esperemos que en breve se transmita a otros usuarios que tienen techos disponibles en la ciudad o en otras provincias para poder ser agentes de cambio, ¿no? El 2022 es uno de los años donde la crisis energética dice presente, ya lo sabemos desde Europa, y la energía solar lidera esa alternativa. Es importante en el mundo, pero es un hito para Argentina lo que hoy presenciamos. A ver, sin lugar a dudas, estas inauguraciones esperemos que en breve sea algo común, ¿no? Y creo que hacia eso vamos. O sea, hoy en el mundo, como bien vos decías, la energía solar se ha convertido en la fuente de generación que más potencia se instala por año, ¿no? Lo cual el futuro en realidad es presente, ¿no? Hoy ya la energía solar se ha convertido en la principal fuente de generación. Como bien vos decías también, a nivel mundial hay un boom, sobre todo por la crisis energética. Creo que esos hitos son los que ayudan a que se desarrolle aún más el uso de la energía solar, y Argentina no queda atrás en ese sentido, ¿no? O sea, se viene ya hace varios años desarrollando parques solares, parques eólicos, y que no es menor, desde el 2019 hay una ley nacional, la Ley Nacional 27.424, que permite a cualquier usuario de la red pública de distribución poder ser generador de su propia energía. Obviamente, con esto reducir el impacto que genera en el medio ambiente y, por el otro lado, ahorrar energía, ¿no? O sea, un tema en Argentina bastante complejo de interpretar, pero que claramente hay señales en los últimos meses y sobre todo en lo que viene en el primer semestre del año que viene, que claramente tendremos que empezar a buscar alternativas para reducir el impacto en nuestro bolsillo de las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Un año más que nos deja más cerca del 2030 y más, no tan cerca del 2050, pero llega casi en una velocidad que, bueno, que en la que hay que trabajar como lo está haciendo todo el equipo desde acá. Mirá, la realidad es que lo que nosotros vemos, nosotros como proveedores de tecnología,
vemos un crecimiento sustancioso de la industria, la realidad es esa. ¿Qué falta? Te diría que falta la industria asuma más responsabilidad en poder llevar a ofrecer este tipo de tecnología, y por el otro lado los usuarios en entender y comprender las alternativas que brinda la energía solar. Muy simple, ¿no? Este proyecto, el más grande de la Ciudad de Buenos Aires, lo instalamos en 45 días, desde el día que llegó el equipamiento hasta el día que se comisionó, en 45 días, ¿no? 11 personas, por lo cual eso demuestra que es una tecnología fácilmente aplicable, económicamente viable. Estamos hablando de un sistema que tiene una vida útil de 30 años mínimo, por lo cual creo que son alternativas que en el resto del mundo ya hoy son cotidianas. Acá ojalá que se hagan más cotidianas día a día, ¿no? ¿Cómo podemos hablar y casi resumir, porque bueno, vasta trayectoria la tuya como ingeniero, pero cómo llegás a este gran desafío? A ver, estoy en la industria solar hace 10 años, en la industria de energía hace 20, y la realidad es que siempre busqué generar algo que éticamente... Me cuento un poco mi vida personal, ¿no? Empecé hace 20 años en la industria del oil and gas, en una petrolera, muy buen trabajo y con muy buenos desafíos, y en un momento busqué éticamente, necesitaba un cambio, y ahí obviamente el rubro de energía me interesa mucho porque son actores importantísimos, tanto social, cultural, económicos de los pueblos, y ahí es donde tuve la posibilidad de poder estudiar en la Universidad Tecnológica, hacer una maestría en energías renovables, y ahí emprendí mi carrera profesional, en el cual tuve, tanto como hoy en el rol privado, pero también en la función pública. Fui director nacional de energías renovables en la Secretaría de Energía 4 años, lo cual en esa responsabilidad tuve también el orgullo, y lo digo, de poder impulsar la ley 27.424, que permite a cualquier usuario eléctrico generar su propia energía. Así que poder ahora, desde el sector privado, materializar e impulsar proyectos como la realidad es que el círculo se empieza a cerrar, de poder ser un agente de cambio y poder mejorar el impacto, y sobre todo no de nuestra generación, sino de las futuras generaciones. Justamente, lo renovable es circular, en diferencia a lo lineal, y con esto que nos contás también, Argentina proyecta un crecimiento energético muy grande, no al instante, no a los 3 meses, sino a largo plazo. ¿Cuál es tu lectura de esta información? A ver, el desarrollo económico, o sea, Argentina viene, te diría que en los últimos 8 años, 9 años estancado en cuanto al crecimiento de consumo de energía eléctrica. Obviamente hay mucha relación entre el PBI y el consumo de energía, por lo cual, entendiendo que el crecimiento debería materializarse, ya está empezando a haber cierto movimiento, ojalá que continúe, y eso obviamente va a requerir la necesidad de mayor consumo de energía, por 2 motivos. El primero, industrial y comercial, ¿no? O sea, todas fuentes de trabajo y de prestación de servicios tienen asociados a energía. Hay un concepto de electrificación, es decir, nosotros estamos el mundo tecnológicamente está a electrificarse, no solo en los vehículos eléctricos, que es lo que los primeros se nos viene a la cabeza, sino también en la generación de calor. Por lo cual, el consumo de energía eléctrica es algo que va a aumentar, tecnológicamente ya hay un quiebre tecnológico, hacia eso vamos, y por el otro lado, pueblos, economías que mejoran, obviamente uno también mejora su hábitat de confort, y ese hábitat de confort está ligado a aumento de consumo de energía, por lo cual el crecimiento de consumo de energía del mundo, y ya llevado a Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires, va a continuar, y es por eso que todas fuentes y todas las posibilidades de generación de energía son necesarios, tanto de grandes centrales como de generación distribuida. Que la generación distribuida no es un fetiche, no es moda, sino que en Brasil, por ejemplo, se ha convertido en la principal fuente de incorporación de nueva potencia de generación de energía en el país. Y estamos hablando de Brasil, nuestros vecinos. Por lo cual, tenemos recursos solares parecidos, tenemos mano de obra calificada parecidos, y a su vez también esta industria, lo que es la generación distribuida, permite alta incorporación de mano de obra calificada. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país productor de energía, la industria del sector energético que más mano de obra emplea es la energía solar, que también está pasando en Brasil y que es algo que también queremos promover aquí en Argentina, porque creemos que permite también un desarrollo profesional regionalizado, ¿no? Damos inicio al marco internacional de este noticiero de Chacra Televisión para hablar de la crisis económica que está sufriendo España. Están
entregando 200 euros a las familias más vulnerables y además, en cuanto a otra medida económica, han decidido quitar el IVA de los productos alimentarios básicos. Mira el informe. Adiós al IVA de los alimentos básicos y más ayudas a familias vulnerables. En la última reunión del año del Consejo de Ministros, el Ejecutivo español ha aprobado un tercer paquete de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania. En lo que se refiere a la reducción del impuesto en los alimentos de primera necesidad, la medida durará 6 meses y supondrá un descuento del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Los alimentos que pasarán a estar exentos de IVA son la leche, los huevos, la fruta, las verduras, las hortalizas, las legumbres, el pan, los tubérculos y los cereales. Por otro lado, el gobierno progresista de Pedro Sánchez quiere dar 200 euros a más de 4 millones de familias cuyos ingresos no superan los 27.000 euros anuales. En lo que se refiere a combustibles, aunque se suspende la bonificación general de 20 céntimos por litro adoptada en marzo pasado, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Otra medida ha sido congelar el aumento de los alquileres 6 meses más, una propuesta de Unidas Podemos que gobierna en coalición con el Partido Socialista y que ha sido el principal escollo para sacar adelante la negociación. Y seguimos en Europa para conocer lo que está pasando en Alemania, porque la inflación golpea a los productores ecológicos del país. La inflación golpea a los productos ecológicos en Alemania. Se trata de la primera vez que el mercado de este tipo de bienes de consumo se contrae en toda su historia en el país, según la Asociación Alemana de Agricultores. Y es que los consumidores prefieren comprarlos en supermercados normales y las tiendas especializadas son las más afectadas. La venta de este tipo de productos había caído un 4,1% a finales de octubre. Por su parte, la Comisión Europea sigue apoyando a la agricultura sostenible. Su plan para productos de este tipo pasa por invertir 28 millones de euros en estimular la demanda de los mismos, 36 millones para promocionar la agricultura sostenible y 19 millones para promover el consumo de frutas y hortalizas frescas. El objetivo del Pacto Verde Europeo es que al menos el 25% de los campos de cultivo de la Unión Europea se trabajen de forma ecológica para 2030. Los críticos mantienen que hasta ahora la Unión Europea apoya sobre todo a grandes explotaciones y las pequeñas se sienten abandonadas. Vamos a conocer lo que está pasando en Uruguay porque crean un fondo de reconversión de industrias lácteas y vamos a escuchar al ministro de Producción de allí, Fernando Matos. Bueno, esto es una propuesta del Poder Ejecutivo que busca apuntalar lo que son colaboraciones o contribuciones económicas para industrias lácteas que están con problemas de acceso al crédito. Esto contempla industrias de hasta 50 millones de litros anuales de remisión, es decir, no es para todas las industrias, y deberán presentar un plan de reconversión fundamentalmente apuntando a lo que es la mayor viabilidad del proyecto productivo. Estas son empresas que ya no eran objeto de crédito, que estaban por fuera del sistema financiero, y el Poder Ejecutivo lo que decide es constituir un fondo de 12 millones de dólares de distintos orígenes que fundamentalmente buscan apuntalar lo que son reconversiones productivas que deberán procesar estas industrias, estas empresas,
y que serán evaluadas por un comité técnico constituido y habrá un proceso de seguimiento de este proyecto. De esta manera se garantiza la asistencia financiera que la banca oficial le puede proporcionar una vez aprobado este proyecto, y el objetivo fundamental es la preservación de la mayor cantidad de unidades productivas y de fuentes laborales dentro de la industria. Esto es una parte del proyecto. La otra parte de este proyecto, que ya tiene media sanción, autorizado, ya aprobado por el Senado y será considerado por la Cámara de Representantes, establece lo que es la formación de un fondo anticíclico, un fondo de estabilidad para el sector productivo, que se financiará a través de la retención que está dispuesta en la formación del precio de la leche fluida, la leche tarifada, y que se retienen de allí. A esta altura son 2,20 pesos por litro vendido por esa modalidad. Esto tiene un reajuste semestral, así que de esta fuente de financiación, por un lado se va a restituir 6 millones de dólares que se han cedido para justamente conformar parte de los 12 millones de dólares para apuntalar estas empresas. Es decir, hay una extensión del plazo de duración, porque esto estaba previsto su vencimiento en noviembre del 24, se va a extender el plazo para restituir al fondo original que fue creado para justamente financiar la actividad lechera a nivel de los productores. Y también se pretende con esto dilucidar o discutir también con el sector privado de qué manera va a contribuir a ese fondo para darle una mayor fortaleza, una mayor dimensión, y con esto dar seguridades para el sector productivo de que las oscilaciones de precios del mercado internacional no se terminen trasladando por la volatilidad que tiene el mercado internacional, y que muchas veces esto afecta lo que son las decisiones de producción y de inversión en el propio sector. Estamos llegando casi al final de este noticiero, pero vamos a conocer antes de irnos cuál va a ser el pronóstico del tiempo en los próximos días. Ahí lo tenés en pantalla. Mañana miércoles 16 de mínima y 29 de máxima con el cielo despejado. Para el jueves 17 de mínima y 31 grados de máxima con el cielo también despejado. Y para el jueves 20 de mínima y 28 grados de máxima con el cielo algo nublado. Ahora sí nos despedimos de este noticiero de Chacra Televisión. Te recomiendo, como siempre, que te quedes prendido a nuestra programación oficial. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.